Gloria a Dios. Les voy a invitar, hermanos varones, a que me ayuden buscando una cita que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 18 al 24, 5, 18 al 24, y a las hermanas damas, todas en general, jóvenes, hermanas, mujeres, Hebreos 11, 5 y 6. Vamos a dar lectura, hermanos, y vamos a hacer mención. Esta lectura hace mención de un personaje en el cual deseo basar el consejo para esta tarde. Génesis 5, del 18 al 24, los varones, y las damas, Hebreos 11, 5 y 6. Cuando ya lo tengan, me indican con un amén, hermanos. Bien, ya están ahí. Entonces, Génesis 5, del 18 al 24, lo leemos juntos, hermanos varones, a la de 3. 1, 2, 3. Dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared desde que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bien, nos vamos a Hebreos 11, 5 y 6, hermanas damas, vamos a leerlo juntos. Dice a la de 3, 1, 2, 3. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pueden sentarse. Quiero hablar en esta hora, hermanos, del caminar con Dios. Yo no sé cómo quiera usted ser recordado al final de sus días, por su amor, por su bondad, por su generosidad, conocimiento y sabiduría, habilidades y destrezas, porque sabía relacionarse bien con las personas, por su fama o por su riqueza, o quizás por su orgullo, porque no amaba a nadie, por ser una persona negativa, amargada. No sé cómo quiera ser recordado. Habrá quien diga: yo no quiero ser recordado, pero va a ser recordado, aun cuando usted no lo quiera. Quizás, hermanos, haya quien diga, cuando ya no estemos, no supe mucho de él, no supe mucho de ella, pero supe que caminó con Dios. Y bueno, hermanos, en esta tarde vamos a hablar de un hombre que, de acuerdo a lo que la palabra enseña, caminó con Dios. Y el caminar con Dios, hermanos, pues quiere decir que él fue el centro de su vida, de sus actividades. Él siempre tuvo un lugar importante, Dios, en su existir. Y bueno, hermanos, aquí la palabra enseña que Enoc dio testimonio de que caminó con él. Y la vida, hermanos, pues nada más se puede vivir de dos maneras: con Dios recogiendo o contra él desparramando, por el camino angosto o por el camino ancho, en la bendición o en la maldición, en la vida o en la muerte. Nada más de esas dos maneras podemos vivir la vida. Y bueno, de acuerdo a lo que la palabra enseña con respecto a Enoc, pues aquí vemos que él se decidió por Dios, caminó con él. Ese fue el testimonio que dejó. Y bueno, en primer lugar, si nosotros queremos caminar con Dios, debemos hacer una decisión. Aquí, de acuerdo a lo que leímos, dice la palabra que Enoc no caminó siempre con Dios. En el versículo 5:22, que ya leímos, dice que cuando nació, dice, y vivió Matusalén, después de que nació Matusalén, Enoc comenzó a caminar con Dios. En ese punto. Y bueno, yo me preguntaba, ¿qué fue lo que le motivó a Enoc
a caminar con Dios? ¿Quién le enseñó que podía tener esa opción de vida? Enoc, hermanos, fue contemporáneo de Adán. Sin duda fue él el que le testificó, el que lo animó, el que también dio testimonio de aquella experiencia que él tuvo cuando Dios descendía al huerto y platicaba con él y caminaba con él y le enseñaba y era bendecido y le contaba lo maravilloso que fue todo aquello. Llegó un punto en el que Enoc hizo esa decisión, querer caminar con Dios. Y Dios, hermanos, que siempre está dispuesto a acompañarnos, a amarnos, a ayudarnos, pues sin duda gustoso aceptó la invitación. Gustoso, hermanos, decidió también caminar con Enoc. Y bueno, hermanos, ahí vemos nosotros que Enoc fue avanzando, fue afirmando sus pasos en su caminar con el Señor, porque allá Judas en la palabra dice que Enoc profetizó. Él no se quedó, hermanos, con poquito, no se conformó con de vez en cuando, no se conformó solamente con buscar la compañía del Señor cuando las cosas no andaban bien. Sin duda, hermanos, él lo hizo siempre, a diario, los 7 días de la semana, cada mes, cada instante, hermanos, estaba él ahí avanzando en la comunión con el Señor. Algunos estamos aquí, hermanos, también intentando caminar con el Señor. Yo no sé cómo empezó usted. Casi siempre la mayoría comenzamos con una crisis, cuando tocamos fondo por algún problema fuerte que nos llevó a reconocer que le necesitábamos, que nuestras fuerzas y nuestros recursos pues no son suficientes para salir adelante, para vencer las luchas que en este mundo hay. Y bueno, aquí estamos, hermanos, disfrutando su compañía, comprobando la realidad de su existencia, de su intervención en nuestras vidas. Y bueno, ahí está, hermanos, Enoc también, ¿verdad? Mostrando sin duda a otros la bendición de poder caminar con Dios. Qué punto tan importante, hermanos, decidir caminar con Dios cuando se empieza a tener hijos. Yo creo, hermanos, que es muy necesario hoy en día que los padres vayamos adelante, mostrándoles el camino, diciéndoles por dónde, enseñándoles de lo bueno, de lo malo, de la palabra del Señor. Vemos cuánta necesidad hay, hermanos, de la enseñanza de la palabra de vida. Y bueno, sin duda Enoc, hermanos, miró esa necesidad. Cuando nació su hijo, sin duda él no quiso que él tuviese las experiencias que él tuvo, porque bueno, si somos honestos vamos a decir, como dijo el salmista, que no hay bien para nosotros fuera de Dios. Y sin duda él no quería ver a sus hijos caminar lejos, porque él estaba, hermanos, en un tiempo en el que estaba la maldad multiplicándose. Esto fue previo al diluvio, no faltaba mucho para que sucediera. Y el diluvio pues se dio por la multiplicación de la maldad. Entonces él estaba mirando sin duda todo lo que estaba pasando, todos los desórdenes, todos los pecados, todas las cosas tan tristes que se miraban en su tiempo, en la sociedad en la que él vivía. Y por eso él quiso caminar con Dios. Él quiso que los suyos también caminasen, pero sabía que obviamente él tenía que ir mostrándoles, diciéndoles, por aquí, vamos a buscar al Señor. En la palabra, hermanos, encontramos a personajes que fueron amantes de la comunión con el Señor. Por ejemplo, Moisés, él llegó a decir, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque él sabía, hermanos, lo que era andar en un desierto, con víboras, con serpientes, con escorpiones, con necesidades. Un desierto, hermanos, pues no produce nada. Y entonces cuando se ofreció avanzar y que hubo la posibilidad de que el Señor no fuese con ellos, dijo, pues no nos movemos, no vamos a ningún lado. ¿Qué vamos a hacer sin la presencia del Señor? Y bueno, hermanos, aquí vemos a Enoc también, hermanos. No solamente que quería que Dios fuera con él andaba caminando con Dios, dice la palabra. Y él, hermanos, estaba en desventaja con nosotros, porque él no tenía la palabra escrita, no estaba el Espíritu Santo de forma permanente.
como nosotros hoy, los medios que hoy nosotros tenemos, hermanos, la obra de Cristo. ¿Cuántas cosas, hermanos, están a nuestro favor hoy para que caminemos con Dios? Y es admirable, hermano, que Él sin todo eso fue una persona que avanzó, una persona que le creyó al Señor, una persona que obtuvo sin duda muchas victorias, que motivó a otros para venir a buscarle. Y bueno, hermanos, pues ahora en usted y en mí también está esa oportunidad de caminar con el Señor. Estamos a unos cuantos días, ¿verdad?, de este año que el Señor nos permitió entrar, y ojalá, hermanos, que ustedes y yo querramos caminarlo con Él en fidelidad, querramos, hermanos, cada día buscarle más, servirle, estar, hermanos, a su disposición. Si hay aquí algún amigo que quiera, que por eso está aquí, porque quiere de Dios, porque quiere a Dios en su vida, en su caminar, pues es una decisión, hermanos, es cosa de que usted quiera. El primer paso es aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Allí comienza nuestro andar, invitarle a que sea Él el que nos transforme. Dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y así empieza nuestro caminar, hermanos. Empezamos a dar pasitos, a tomar paso firme cada día para seguir avanzando en el Señor. En segundo lugar, hermanos, nuestro caminar con Dios es llevar una vida de evidencias. Dice la palabra, hermanos, que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su testimonio, mi testimonio, estará agradando al Señor, hermanos. Usted puede contestarse, yo puedo contestarme. El caminar con Dios, hermanos, entiende que debe ser una vida fructífera, una vida bendecida. Aquí vemos, hermanos, que el tiempo en el que él vivió, hermanos, como en todos los tiempos, fueron tiempos difíciles. Y ahí estaba él, hermanos, sin duda, entre la maldad, entre las propuestas, entre las tentaciones, pero él, hermanos, no se dejó arrastrar por las corrientes del mundo. Sin duda siempre navegó contra la corriente, así como los salmones, hermanos, que son una figura que representa al creyente, que siempre nada en contra de la corriente y solamente se deja arrastrar cuando está muerto. Enoc se guardó de lo mundano, sirvió y obedeció al Señor, hermanos. Yo quiero pensar que sin duda su carácter era manso, pacífico, amable, generoso, amoroso, y la razón es porque caminaba con Dios. ¿Ha oído usted, hermanos, ese dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? El que con lobos anda, aullar aprende, ¿verdad? Decimos. Y la palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas conversaciones. Pero, hermanos, si nosotros andamos con el santo, con el bueno, con el fiel, pues eso reflejaremos. Esa naturaleza, hermanos, deberá pues reflejar su persona y la mía. Dice la palabra, hermanos, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, hermanos, sin duda, este varón agradó al Señor, hermanos. Las personas miraban que era un hombre de Dios, que era un hombre, hermanos, que manifestaba su presencia, que la reflejaba en su conducta, en su testimonio, en su forma de vestir, en su forma de hablar. Ya no hacía lo que antes fue, ya no hablaba como antes habló. Ahora todos miraban ese cambio que Dios hizo en su persona. Y así, hermanos, ustedes y yo creo que estamos, hermanos, en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia que el Señor nos permite para que demos testimonio. De hecho, es precisamente para eso, para lo que Dios nos llamó, dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Para que digamos las obras del Señor, y no solamente con nuestras palabras, más que nada con nuestra conducta. Esto es importante, hermanos, que nosotros revisemos, que nosotros consideremos, hermanos, para que seamos de bendición al mundo tan perdido, al mundo, hermanos, tan herido en el que estamos viviendo. Y ustedes y yo que hemos recibido la restauración, la salud, la victoria, la salvación, pues que podamos, hermanos, ser luz, ser sal, cumplir la función
para la cual el Señor nos ha llamado a este mundo. Entonces es importante, hermanos, que nosotros pues hagamos una revisión. Si usted, hermano, está cuidando su testimonio, qué bueno, gloria a Dios, hermanos, siga así. Y si hay cosas, hermanos, que usted ve que no son buenas, que no son edificantes, pues vamos haciendo cambios. Estamos a muy buen tiempo, hermanos. Recordemos que le vamos a dar cuentas al Señor. Recordemos, hermanos, que el Señor está esperando de ustedes y de mí, hermanos, que hagamos esa obra tan preciosa que Él nos ha encargado. Tenemos ese privilegio, hermanos. Los ángeles sin duda, con gusto quisieran hacerlo, pero el Señor se lo ha delegado a usted y me lo ha delegado a mí. Caminar con Dios, hermanos, en tercer lugar, es una vida de fe. Aparte de que es una decisión, aparte de que debe haber evidencias de que estamos caminando con Dios, es una vida de fe. De acuerdo a lo que leímos ahorita en Hebreos. Dice la palabra, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y encontramos, hermanos, hay otra versión que dice que sin esa sustancia espiritual es imposible agradar a Dios. No dice, hermanos, que es difícil, dice que es imposible. Entonces, hermanos, si ustedes y yo queremos agradar al Señor, debemos procurar este ingrediente en nuestra persona. Yo no sé, hermano, cómo conciba usted la idea de desagradarle a alguien, aunque no debe ser, ¿verdad? Pero a veces hay cosas de personas que nos desagradan, que nos incomodan, que sentimos que no podemos ser compatibles. Y bueno, hermanos, muchos lo han expresado algo así como caerle mal. Cuando en ustedes y en mí no hay fe, hermanos, al Señor no le agradamos, le caemos mal. ¿Puede darse usted una idea de lo que esto pudiera representar, hermanos? Es estar exponiéndonos a una condenación, a una eternidad, hermanos, lejos de su presencia, solo por el hecho de no echar mano de este aspecto tan importante que está al alcance nuestro para agradar a Dios. Yo sé que habrá aquí alguien que sabe que no le agrada a alguien. Y hay, dependiendo de la edad en la que nos encontremos, pues a veces afecta y a veces no. Habemos algunos que ya tenemos una concha muy desarrollada, que no nos quita ni el hambre ni el sueño, ¿verdad? Saber que no le agradamos a alguien, ¿verdad? Tan felices como si nada. Pero, hermanos, no agradarle a Dios, esto sí es una cosa muy delicada. Esto sí es algo, hermanos, muy serio. Y yo creo que sí es, hermanos, un momento de hacer una revisión. ¿Cómo está nuestra fe? Dice aquí la palabra que es necesario, hermanos. Es una necesidad en la cual nosotros debemos trabajar con respecto a la fe. En la palabra, hermanos, encontramos a personajes que fueron honestos y dijeron: ayuda a mi incredulidad, Señor, porque sabía que estaban batallando para creer. A otros, hermanos, el Señor les alabó y les dijo: oh mujer, grande es tu fe. Ahí estaban, hermanos, personas con una fe muy desarrollada, y qué bonito eso. Aunque el Señor dijo, hermanos, que para hacer cosas, dice, con una fe pequeña, ¿verdad? Puedes hacer, puedes decir, puedes obrar a través de esa fe pequeña. Claro que no debemos conformarnos con una fe pequeña. Debemos cultivarla, hermanos. Y esta fe, hermanos, pues se cultiva como enseña aquí la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Se fija, hermanos, qué importante, qué indispensable es estar apegados al consejo de la palabra. Qué bueno por usted que se da el tiempo para venir en su casa, para leer, para escuchar el consejo de la palabra, porque ella le va a nutrir su fe, va a contribuir para que su fe crezca, para que en el caso de los que no hay, pues ésta se despierte y empiece a
a crecer, a florecer, a fructificar. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros procuremos este aspecto si queremos caminar con Dios. Cultivar nuestra fe, hermanos, siempre va a ser necesario. Siempre va a ser, hermanos, a través del escuchar esa palabra viva, esa palabra útil, esa palabra eficaz, esa palabra que dice, que ella misma da testimonio de sí, que penetra hasta partir, hermanos, el alma, las coyunturas, los tuétanos. Entonces, hermanos, yo no sé cómo esté su fe, no sé si usted quiere que ésta crezca, y obviamente queremos todos esto, pero obviamente también involucra inversión en el aspecto espiritual, en el apego a la palabra de Dios. Esto, hermanos, implica pues el caminar con Dios. No vamos a poder hacerlo si no está en ustedes y en mí esa sustancia. Y por esa sustancia, hermanos, las cosas que no son, pues empiezan a ser. De hecho, dice la palabra, hermanos, que lo que nosotros vemos fue hecho, ¿verdad? De lo que no se veía, que es precisamente este ingrediente. Entonces, hermanos, en esta tarde el Señor espera que ustedes y yo también estemos, hermanos, avanzando en este aspecto, haciendo crecer, cultivando, hermanos, esta hermosa bendición que el Señor, hermanos, nos da la oportunidad a todos de cultivar nuestra fe. Y yo, hermanos, le aconsejo, le animo a que en este año que estamos iniciando, pues usted, hermanos, se integre más, busque más, hermanos, quiera experimentar más la comunión con el Señor, quiera, hermanos, tener vivencias en Él. Y bueno, para ello obviamente tenemos que estar apegados al consejo de su palabra, a la comunión con Él en oración, ¿verdad? Para que nuestra fe, hermanos, se mantenga viva, se mantenga creciendo, se mantenga cada día, hermanos, desarrollándose. Y para terminar, hermanos, una cosa que es necesario mencionar es que a la carne no le gusta lo que tenga que ver con la comunión con Dios. El enemigo también actuará, hermanos, para frenar nuestro caminar, nuestro avance. Y el mundo también querrá llamar su atención, hermanos, enredarlo en sus miserias. Pero ustedes y yo decidimos si queremos caminar con el Señor. Estos aspectos, hermanos, que estarán acechando y estarán queriendo frenar nuestro caminar con el Señor, no deciden. Los que decidimos somos nosotros. Vencer todo aquello que es vano, que es de la tierra, que es perjudicial. Mira, hermanos, Enoc cumplió el propósito que fue diseñado para él, que es obviamente tener comunión con el Señor. Para eso fuimos creados también usted y yo. Así que, hermanos, yo le motivo para que busquemos al Señor. También nosotros. Dice la palabra aquí que Él es galardonador de los que le buscan. Enoc, hermanos, caminó con Dios y dice la palabra que Dios se lo llevó. Qué bonito, hermanos, ha de haber sido esta comunión tan estrecha. Quizás aquí haya alguien que diga, a mí no me gusta caminar con Dios, yo no quiero. A mí me gusta el placer, a mí me gusta el mundo, a mí me gusta caminar lejos, no es mi ambiente. Pues esto es igual a caminar con el enemigo. Y entonces, hermanos, pues el que camina con Dios, Dios se lo lleva a su comunión, a su casa, a su lado. Y creo que, hermanos, sí podemos deducir lo que le pasa pues al que no quiere caminar con Dios, al que quiere caminar con el enemigo, bajo sus influencias. Ustedes y yo, hermanos, tenemos la misma oportunidad que Enoc y todavía estamos en mucha más ventaja que él para caminar con el Señor. Ahí está el Espíritu Santo, hermanos, que está para ministrarnos, para motivarnos, para ayudarnos a seguir adelante. Aquí está la palabra escrita, hermanos, que nos muestra, que nos bendice, que nos edifica, para seguir, hermanos, cultivando nuestro caminar con el Señor. ¿Habrá alguien, hermanos, que en esta tarde quiera decirle al Señor, ayúdame, Señor? Yo quiero caminar contigo, pero batallo. Yo quiero caminar contigo, pero estoy muy influenciado por el mundo, por el enemigo. Mi carne se resiste.
Ayúdame, Señor, rompe toda cadena, rompe todo lo que esté afectándome para yo desarrollarme en ti. Aquí está la presencia de Dios, hermano, para asistirle, para darle nuevas fuerzas, para vencer todo lo que le está impidiendo que usted este año camine con paso firme en la comunión con el Señor. Yo les voy a invitar, hermanos, a que se pongan de pie en esta hora.